Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y estamos en una serie que se llama El poder de la resurrección, ¿verdad? Y ya próximamente lo vamos, creo que, a terminar, pero proseguimos con esa palabra. Y quiero hablarles acerca de Pablo en Filipenses 3:10. Dice que Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. El deseo, el anhelo de Pablo era conocer al Señor, conocerlo aún más de lo que él ya lo conocía. Pero él anhelaba tener esa relación íntima, verdadera, aún más con el Señor. Y también el poder de conocer más del poder de la resurrección y la participación de sus sufrimientos. Hermanos, ¿cuántos de aquí han tenido muchas veces que tomar decisiones que afectaban su futuro, que afectaban tal vez su familia? ¿Cuántos han tenido que dejar un trabajo por tal vez irse a algún otro lugar, o como un pastor dejar un trabajo para poder servirle al Señor, sabiendo que tal vez económicamente no va a tener el mismo sustento que tenía antes? ¿Cuántos han tenido que dejar una circunstancia porque Dios se lo pedía, que dejara esa situación, que volviera a ver a otro lado? ¿Cuántos aquí han tenido que tomar una decisión, tal vez de dejar una persona que a uno no le conviene, o que es tóxica en mi vida, o que Dios no quiere que tengas esa amistad? ¿Cuántas personas han tenido que tomar decisiones hasta de dinero y muchas cosas, verdad? Y se nos hace muy difícil tomar decisiones, hermanos, a veces cuando tiene que ver con dinero, cuando tiene que ver dejar un estatus de vida, una fama, dejar tal vez un dinero, un trabajo que me producía mucho dinero, o situaciones de pecado. Y todo eso produce en nuestra vida temor, porque sentimos un temor hacia qué, hacia el futuro, hacia qué será de mí, si me va a ir mejor, si me voy a sentir bien, o si esto va a afectar tremendamente mi vida. Y tal vez eso era lo que Pablo vivió cuando él tuvo que dejar muchas cosas para seguir al Señor. Y vamos a ir al mismo Filipenses, y vamos a leer lo que el Señor le dice a Pablo en el versículo 7, que le dice, uy, no me puedo poner los anteojos, espera un momentico. Ya. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, dice el 8, todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. ¿Cuántas cosas, dice en el 7, cuántas cosas eran para mí ganancia? Pablo era una persona que era un hombre culto, que era un hombre que tenía un estatus muy alto en la parte religiosa, fariseo. Dice que hebreo de hebreos, nació en una familia que era muy reconocida. Él tenía inteligencia, era líder, era un hombre que lo admiraban,
un hombre que conocía perfectamente la ley de Moisés porque había sido enseñado desde niño, así que era un hombre muy reconocido. Y este hombre era tan reconocido en su época que él, siendo religioso, él pensaba, o como se decía en la ley de Moisés, que pensaban que por las obras que hicieran, ellos podían ser justificados. Eso es un legalista, uno que cree que por sus obras él va a poder ser justificado delante de Dios y conseguir la salvación. Y Pablo en ese entonces, para hacer esto, de todas las cosas que él hacía, aún más, era que él pensaba que los cristianos en esa época eran personas herejes, que era eran herejes, eran personas que él los decía como burladoras tal vez de Dios, personas que él pensaba que eran de una secta que no tenían que seguir al Señor, y él no solo los perseguía, sino que también los mataba. Pero todo en esto fue queriendo agradar a Dios por justicia, pero una justicia de obras, sabiendo que si él hacía esas obras, ganaría la salvación. ¿Cuántas personas aquí en la iglesia hacemos cosas para agradar a Dios por obras que son de nuestra propia justicia? Dios no quiere que tú hagas obras. Dios quiere que tu fe sea centrada en la fe en Cristo y no por obras. No por obras, porque las obras nunca te van a dar salvación. Usted puede venir aquí, servir en la casa, usted puede ayudar a los pobres, como mucha gente cree que si ayuda a los pobres o da una limosna, o que si son personas que ayudan, digamos, dando dinero para una obra social, creen que ganan la salvación, pero no es así. La salvación solo se gana por la fe en Cristo, solo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, solo porque Cristo murió por nosotros y por su sangre. Esa es la única obra que el Señor recibe delante de sus ojos, porque Él dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Él dice que nosotros somos impuros y que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y a usted le tiene que quedar claro. Y eso es lo que Pablo decía en el 3, en donde él decía que entonces que para él esas obras que para él pensaba que eran ganancia, él las estimaba hoy como pérdida. No le importaba. ¿Por qué? Por amor al Cristo que él había creído, a esa fe que él tenía en el Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento en Cristo, por conocer aún más al Señor, por poder tener esa relación íntima, genuina y verdadera con el Señor. Y dice, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo como por basura. ¿Por qué es la basura en este término? Basura en este término está diciendo él, todo lo que yo viví, toda mi fama, todo mi estatus, todo lo que yo he tenido en mi vida es una basura. Y basura en este término es excremento humano, es estiércol, es como si yo agarrara la comida que me sobra de la mesa, que ya nadie se la quiere comer, los sobros, y se los echara a los perros. Para él, todo eso que él vivió era basura. ¿Cuántos de nosotros tenemos que dejar cosas que para Dios son basura? Esto es inútil. Muchas cosas de las que hacemos son inútiles para el Señor. No sirven para el Señor. Lo único que le sirve al Señor es que confíes en su obra salvadora. No por gracia sois salvos. Y esto no de Dios, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Él quiere que confíes en su gracia, ese favor que tú te mereces, que es un don de Dios, que solo puede venir de Dios, que solo puede venir a través de la sangre del sacrificio de su Hijo.
Eso es lo que hoy, esta mañana, Dios quiere que sepas. No tienes que hacer nada para que yo te perdone. Solamente tienes que creer que mi hijo, la sangre de mi hijo es suficiente para limpiarte de todo pecado y quitarte toda culpabilidad y toda condenación en tu vida. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. No dejes que el enemigo te acuse, no dejes que el enemigo te engañe, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y dice Pablo al final, dice en el que sigue, dice, a fin de conocerle el poder de la resurrección, el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que por la fe y la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado. Pablo quería conocerlo, pero no solo quería conocerlo, él quería ser uno con el Señor, como usted y yo somos uno con Cristo, como Cristo está dentro de nosotros. Él quería sentir eso. Y cuando él dice a fin de conocerle, ese conocerle es un término de conocer a alguien personalmente, pero cuando usted lo profundiza sabe que es un término de conocer al Señor más íntimamente, y se compara cuando usted tiene un matrimonio donde el marido y la mujer tienen intimidad, tienen una relación íntima en un lugar donde nadie los ve, donde solo ellos dos están juntos, donde ellos se hacen, como dice el Señor, una sola carne, son uno en el Señor, donde ahí hay cercanía, donde ahí hay amor, donde ahí hay fidelidad. Esa es la relación que él estaba buscando, una relación íntima con el Señor, cercana, amorosa. Y entonces dice también, ¿qué es no conocer al Señor? ¿Qué es no conocer al Señor? Porque la gente a veces nos engañamos. No conocer al Señor es tener solo conocimiento intelectual. Porque a veces la gente cree que conocer al Señor es aprenderme la Biblia de memoria y saberme todos los versículos. Eso no es conocer al Señor. Conocer al Señor es no vivir pensando intelectualmente, es no conocer la vida histórica del Señor. No es conocer al Señor. No conocer al Señor es no ir a un curso. Yo no conozco a Dios yendo a un curso acerca de Cristo. Yo no conozco muchas veces al Señor viniendo a esta iglesia y recibiendo palabra, porque aquí hay gente que escucha. Oiga, aquí hay gente que escucha, pero no conoce a Dios. Hay gente que puede escuchar sana doctrina y no conocer a Dios. Hay gente que puede orar mucho, adorar, levantar sus manos y no conocer a Dios. Hay gente que puede saber del ejemplo moral de Cristo, pero no conocer al Señor. Hay gente que puede servir incluso en la iglesia y no conocen al Señor. Y hasta hay gente que viene todos los domingos y no los conocen, porque conocer al Señor no es ir de vez en cuando a su presencia, cuando tengo tiempo. Conocer al Señor es ser amigo, es tener como cuando usted va a ser un amigo. Cuando usted va a ser un amigo, hermanos, y yo quiero que usted entienda que no es no venir a la iglesia, pero no solo es escuchar, hermanos, porque el que escucha es como el que oye llover. Eso es todo. Es hacer la voluntad del Padre. Es obedecerle, es amarle, es estar ahí cerca del Señor. Y dice, conocer a Él es como cuando usted conoce a un amigo. Si usted conoce a un amigo, usted lo invita a su casa. Y usted tiene una relación, se preocupa por él, lo llama, le presta cosas. Eso es conocer a una persona. Conocer a una persona, ¿qué es? Conocer, digamos, a alguien. Es cuando yo me siento y lo oigo y comparto una conversación y un asunto y una circunstancia importante con esa persona y trato de estar con ella. Eso es conocer a una persona. Conocer a una persona es cuando yo le dedico tiempo. Es cuando yo voy a su casa
y veo a su familia y estoy con ellos y los ayudo y estoy ahí para lo que ellos necesiten, para servirle, para estar, para compartir, para reírnos. Eso es conocer a una persona, ¿verdad? Y conocer a una persona también es cuando yo dedico tiempo cada día de mi vida a alguien. Como cuando usted tiene hijos y le dedica ese tiempo cada día a su familia, a sus hijos. Eso es cuando conocemos a alguien, cuando tenemos esa relación íntima de amor, de compañerismo. Eso es conocer a Dios. Y eso es lo que Dios busca esta mañana, que los conozcamos con esa relación íntima, que seamos uno con Él. Y conocer al Señor se da por dos cosas, por estudiar la Biblia y por tener esa relación íntima. Porque es imposible, hermanos, conocer a Dios si no conocemos la Biblia. Usted no lo podrá conocer. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba, oía Faro del Caribe y decían, los grandes hombres de Dios son hombres de oración. Y yo me acordaba siempre de eso, de esa palabra. Y también oía esto, es imposible conocer a Jesús sin conocer la Biblia. Y eso yo lo oía siempre, hermanos. Y cuando yo me convertí, yo sabía, porque fueron mis primeras palabras, yo no sé qué me pasó, pero yo solo sé que nunca más voy a hacer eso. Eso fue lo que yo sentí después de haber tenido ese encuentro glorioso con mi Señor Jesucristo. Y de verdad, mi deseo y mi anhelo fue empezar a conocerlo. Y empecé a orar. Ahí saben mis hijos que yo me encerraba en el cuarto, siempre me han visto orar. Y empecé también a tener esa relación con el Señor. Lo quería conocer, me compré un cuadernito, escribía y leía la Biblia, aunque nadie me la explicaba, pero lo que me gustaba lo apuntaba en ese cuadernito. Y hasta el día de hoy sigo apuntando todo lo que el Señor me habla a través de su palabra. Y así empezó mi vida de verdad, a ser transformada, a ser cambiada, a ser restaurada. No es como hoy que hay tantas iglesias que uno puede ir y buscar ayuda. Antes no era así. Tengo como 37 años de conocer al Señor. Pero así fue mis principios. Y también porque la palabra dice que qué es conocer al Señor. Dice, y esta es la vida eterna. Oiga, y esta es la vida eterna. Que te conozcamos a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, el cual tú le enviaste. Si tú no puedes tener esa relación íntima con el Señor, es poco probable que puedas entender la importancia de la vida eterna, porque eso es la vida eterna, vivir esta vida conociéndole a Él. Y la experiencia de la Biblia la experiencia bíblica está bien, pero esto se tiene que convertir en un hábito esencial en mi vida. Como cuando usted va a un desierto, si usted no lleva agua, se va a morir. Así es la palabra de Dios. Si usted no la lee, usted se va a empezar a secar, usted se va a empezar a debilitar y va a empezar a caminar en la carne, porque así se siente uno cuando no lee la palabra, sin rumbo, sin dirección de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengas un hábito esencial. ¿Por qué? Porque la palabra es importantísima. Dice la Biblia que la palabra es viva, está viva y es eficaz. Y ella penetra, penetra lo más profundo del corazón, dice, y penetra en nuestra alma y penetra en nuestro espíritu, dice, y penetra en lo más íntimo de cada uno de nosotros y va a empezar a discernir todos nuestros pensamientos que están aquí, va a empezar a discernir todas las intenciones de nuestro corazón, porque Dios no va a ocultar nada, porque la palabra es la que entra, te limpia y te dice cómo te sientes. Y por eso usted tiene que oír a Dios a través de la palabra y tener esa relación con el Señor a través de la palabra. Y dice que también que Jesús hacía esto. Jesús tenía ese hábito. Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, tenía perfecta comunión con el Padre, pero Él nos enseñó que Él se iba a un lugar secreto, que Él se iba y buscaba un lugar quieto, porque Él anhelaba orar y Él anhelaba leer
la palabra. Y así tiene que ser con nosotros. Tenemos que tener ese ejemplo. Y Filipenses 3 dice, quiero conocerle a Él. Ya no solo a través de la Biblia, sino que a través de una relación íntima con Dios. Íntima. Vea, hermanos, mucha gente, y le voy a decir esto con temor y temblor, pero yo creo que mucha gente no creen conocer a Dios lo suficiente. Creen que ya lo conocen todo, a Jesús. ¿Y sabe qué? No quieren hacer nada más. Creen que ya porque estamos aquí, porque un día lo recibieron y porque son salvos, ya no quieren nada más para conocerle a Él y el poder de la resurrección. Y sabes, Jesús no es prioridad en sus vidas. Jesús no es lo primero que ellos oran en la mañana y lo último que se acuestan. No sacan el tiempo. Personas que viven una vida doble. Personas que están en pecado, pero también dicen ser cristianos. Y dicen conocer a Dios. Y dan un testimonio que no le agrada a Dios. O personas que viven en condenación y culpa porque están en pecado, pero creen que están alejados de la misericordia de Dios. Y Dios esta mañana le dice que puede venir confiadamente al trono de gracia, porque Él va a perdonar tu pecado. Puedes venir al Señor y conocerle íntimamente, porque Él eso es lo que desea, perdonarte y limpiarte. Para eso está Él aquí hoy. Para eso esta mañana ha venido Él, para que tengamos esa relación íntima, porque el Padre te anhela, porque el Padre te creó en el vientre de tu madre para gloria de Él, para tener esa relación íntima y verdadera, para que lo conocieras como un Padre. Personas que no quieren entregarle todo a Dios, que les parece aburrido la oración, aburrido adorar al Señor. Y yo digo, ¿cómo estas personas dicen que eso es así? Entonces, ¿cómo pretenden ir al cielo, donde vamos a estar íntimamente relacionados toda la eternidad con Cristo? ¿Cómo no qué pretenden entonces? ¿Que vas a estar aquí diciendo que sos un cristiano y nunca vas a ir a conocer al Señor? Esa es nuestra patria celestial, la cual Dios quiere que vayamos. Y yo le voy a decir lo que el Señor dice. Dice en Jeremías 9, 23, 24. El sabio no se orgullezca de su sabiduría. Dice, el poderoso no se orgullezca porque tiene poder. Dice, el rico no se orgullezca porque tiene mucho dinero, dice el Señor. El que se orgullece, orgullézcase por conocerme a mí, dice el Señor, por tener esa relación conmigo, por saber que yo soy el Señor, el que actúo con amor. Oiga, el que actúo con amor, con justicia y con rectitud, y que actúa, dice, pues eso es lo que a mí me agrada. Eso es lo que Dios le agrada. No solo le agrada que tú tengas una relación personal, genuina, de amor con el Señor, sino que le agrada limpiarte, sino que le agrada amarte, justificarte y darte la rectitud en tu corazón. Para eso vino el Señor. Y Pablo lo conocía íntimamente, y para Pablo no había nada que valiera más que estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo esta mañana te quiero decir que tengas plena confianza y seguridad en el Señor. Y te quiero decir qué significa conocer a Dios. Yo tengo una lista, pero no la voy a decir así. Voy a decir qué significa para mí en mi vida personal conocer y tener una relación con el Señor. Para mí significa venir de rodillas todos los días a la pies de mi Señor
y estar junto a Él. Para mí, conocer al Señor es llorar delante de Él, entregarle mis pecados, porque sé que soy pecadora y todos los días cometo algo. Pero también sé que Él es mi Padre y que mi Padre me ama y que mi Padre me perdona. Y su sangre es suficiente cada día para perdonarme. Venir a los pies de Cristo, ¿sabes qué es para mí? Entregarle todo, entregarle mi casa, entregarle mi familia, entregarle mi esposo, mi esposa, entregarle mi dinero, entregarle mi trabajo, entregarle mi orgullo, hermanos, el orgullo. Es entregarle a Dios nuestro orgullo y nuestro egoísmo cada día y dejar que nos llene de amor, de su único y verdadero amor, porque solo Él nos ha amado como nunca nadie nos ha amado. Para mí, venir, conocer a Dios, es cuando uno viene y está en su presencia y las palabras sobran, porque puedes quedarte callado y saber que tu espíritu se comunica con el espíritu de nosotros y que Él está ahí limpiándonos y liberándonos. Conocer a mi Señor es saber que Él rompió mis cadenas y que me ha perdonado y me sacó de la oscuridad y hoy vivo en la luz verdadera. Conocerlo a Él es adorarlo, día y noche adorarlo, no porque Él lo necesita, sino por quien Él es, porque en la eternidad estaremos día y noche adorándolo a Él. Conocerlo a Él es no sentirme temerosa cuando vengo porque tengo alguna circunstancia, sino es saber que Él es mi fortaleza, que Él es mi protector, que Él es mi pronto auxilio en la tribulación, que Él es mi roca fuerte y el que está allí para ayudarme y que todo lo puedo en Él que me fortalece. Conocerlo a Él es estar con gozo todos los días de nuestra vida. No quejarnos, hermanos, no quejarnos. Pablo aquí habla del gozo. Cuando él empieza en esta carta, él habla de que dice, siéntanse todos gozosos. Y él sabe dónde estaba, en la cárcel, padeciendo a causa de Cristo. Cuando tú lo conoces, sabes que el gozo de Dios es tu fortaleza, que eso es lo que te va a levantar en medio de la prueba, en medio de los padecimientos y en medio del sufrimiento. Conocerlo a Él es oír su dulce voz diciéndome, hija, te amo. ¿Cuántos han oído a Dios diciéndole que los ama? Que Él los quiere, porque el Señor nos ama como un padre ama a sus hijos. Estar con Él es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque el tiempo se detiene de verdad. En ese momento el tiempo se detiene y yo no sé qué es lo que pasa, pero el tiempo se detiene y uno se siente encapsulado ahí en su presencia. Y es como si todo lo demás no nos importara. Y saber que tenemos confianza y seguridad y tranquilidad en Él, porque la paz que Él nos da, no, el mundo no se la va a dar a nadie, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento humano y guardará siempre nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y aún más, conocerlo a Él, aún más, conocerlo a Él es saber que Él ha limpiado todas mis manchas, es saber que Él me ha quitado su pecado, mi pecado. Conocerlo a Él es saber que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero. Saber que ya no estamos desnudos, que Él ha tapado nuestra vergüenza, Él ha tapado nuestra culpabilidad, nuestra condenación y nos ha puesto un vestido de justicia. Conocerlo a Él es tener ser librado de tantas prisiones de oscuridad
porque Él nos sacó de los cautiverios, dice, y rompió nuestras cadenas y venció el pecado, y ahora somos libres. Conocerlo a Él es saber que Él es mi pastor y que yo soy su oveja. Conocerlo a Él es saber que Él es la puerta y que hemos entrado por esa puerta para salvación. Y conocerlo a Él es saber que Él ha quitado de nosotros todo manto del luto y ha puesto óleo de gozo. Eso es conocer al Señor. ¿Quieres darle un aplauso al Señor esta mañana? ¿Quieres conocerlo a Él? ¿Quieres ser uno con el Señor? Gracias. Y esto no por de nosotros, sino por gracia, por ese don que no lo merecíamos. Y hermanos, conocer a Jesús es conocer el poder de la resurrección. Que esta mañana Pablo decía, dos cosas anhelaba: conocerlo a Él íntimamente y anhelaba conocer ese poder de la resurrección. Y conocer y deseaba vivir los mismos padecimientos que Cristo vivió cuando se entregó por nosotros. Y conocer a Él es conocer el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es un poder evidencial. Es un poder evidencial porque lo que Jesús dijo y hizo era verdad. Conocer el poder de la resurrección es saber que nuestra fe no es en vano. Vano sería si el Señor no hubiera resucitado. Pero como Él resucitó, hoy creemos en el poder de la resurrección. Y creer en el poder de la resurrección es creer en un poder justificador. Saber que la prueba del sacrificio de la cruz fue aceptada totalmente. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para ser perdonados. Cristo lo hizo todo, totalmente todo, hasta la última gota de sangre. Virtió para justificarnos delante del Señor. El poder de la resurrección es el poder que da vida. Es el poder que hace que nosotros tengamos hoy la misma resurrección que tuvo el Señor. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos será el mismo poder que un día te levante a ti y a mí de entre los muertos. Conocer el poder de la resurrección es conocer el poder consolador de Dios. Es que tú tengas confort en tu alma, es que tú tengas paz en tu alma, de saber la promesa de Él, que tus amigos, que tus familiares, que los que más tú amaste en esta tierra y tenían a Cristo en su corazón, hoy están viviendo con Él. Por eso es ese poder que tú tienes que anhelarlo. El poder de la evidencia, el poder de la vida, el poder que te justifica, el poder que te consuela. Y al final él dice, Pablo dice, cuando él estaba sufriendo, él sabía que el plan de Dios era que nosotros padeciéramos igual que Cristo, para que pudiéramos ser santificados. Así que no le tema. No le tema los padecimientos, no le tema las pruebas, no le tema los sufrimientos, porque estás siendo santificado por Dios, porque Dios está quitando de ti ese egoísmo y ese orgullo que no te hace tener compasión o amor por otra persona. En medio de la prueba, el Señor está madurando nuestra vida. En medio de la prueba, el Señor está examinando nuestros corazones para que nosotros supiéramos qué es lo que había en nuestro corazón y qué era lo que a Él no le agradaba. En medio de la prueba hay arrepentimiento, hermanos. Hay un arrepentimiento genuino.
en medio de la prueba. Sé el lugar donde estamos ahí para estar en su presencia día y noche. Y es cuando más lo conocemos, es cuando más lo vamos a llegar a amar, es cuando más vamos a ver su preciosa gloria en nuestra vida. Y podremos decir: Cristo está vivo. Esa es la prueba. No le tengas temor a la prueba. No le tengas temor a las pruebas. No temas pasar por ahí, porque el Señor va a cambiar tu mente en medio de la prueba. Y el Señor va a cambiar tu corazón en la prueba. Y nunca más serás igual cuando salgas de ahí. Nunca más. Amarás más a tu Cristo, amarás más a tu Señor, querrás obedecerle más, porque has visto su gloria, has visto su gloria. Y en esta época, le quiero decir para terminar, en esta época se le da mucho valor al tiempo del presente y a los afanes de esta vida, y no nos preocupamos por prepararnos para la eternidad, porque estamos en este tiempo pensando solo en lo que tenemos que hacer. Nuestro valor es el tiempo. Pero el Señor te está llamando, porque todo el Nuevo Testamento tiene que ver con el llamamiento del Señor. Pero el Señor te está llamando esta mañana para que estemos listos para encontrarnos con Él. Porque si una cosa tenemos segura, solamente la muerte y el día de nuestro nacimiento, solamente la muerte. Pero el Señor está llamándonos a que nos alistemos para encontrarnos con Él, sea en vida o sea que el Señor nos lleve antes. Abramos los ojos, dice el Señor, abramos los ojos y no estemos dormidos. Dice: tú que duermes, dice, levántate y despierta. Tú que duermes, dice el Señor, tú que estás ahí dormido, porque entonces te alumbrará Cristo. Que la luz de Cristo hoy ilumine tu entendimiento, para que entiendas lo importante que es estar junto a Él. Y dice: no caigamos en el engaño de creer que somos salvos. No caigamos en ese engaño de creer que porque somos salvos solo necesitamos estar esperando morirnos porque vamos a ir al cielo. No, no haga eso, porque por lo demás mucha gente en ese esperar lo que están haciendo es haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando estamos aquí es porque Dios nos llamó a cumplir un propósito santo, y ojalá estés cumpliendo el plan y el propósito de Dios para tu vida hoy, no cuando Dios te llame, porque si no serás como esa virgen que Dios llamó y le dijo: ¿qué hiciste con lo que te di? Porque su lámpara estaba vacía, porque no estuvo en la presencia de Dios, porque no hizo lo que de Dios le había dicho que hiciera, sino que se durmió y esperó que el Señor viniera a recogerlo. Y dice, vale la pena dedicar nuestra vida, hermanos. Yo le digo hoy, esta mañana, vale la pena. Si quiere, cierre los ojos. Cierre los ojos ya. Vamos a ver. Yo le digo esta mañana, vale la pena dedicar nuestra vida a tener esa relación íntima con Dios, con el Señor. Vale la pena que dejes todo lo demás por conocerlo, por obedecerlo y por amarlo. Mientras vamos siendo partícipes de sus padecimientos, vale la pena que experimentemos el poder de la resurrección. Vale la pena esta mañana, vale la pena volvernos a Él. Padre, gracias por este pueblo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido esta mañana que los que han estado lejos de casa vuelvan a casa, que aquellos que se fueron un día de la casa y olvidaron estar en tu presencia, se olvidaron de ti, hoy puedan volver, Señor, a los brazos del Padre. Padre, te pido
que tú los busques, Señor, que puedan volver al primer amor. ¿Cuántos de aquí olvidaron el primer amor con el Señor? Olvidaron de estar junto a Él. Y estás cansado, estás tan cansado porque no has ido a casa. Porque cuando no vamos a casa, nos cansamos y no le encontramos sentido a la vida. Porque la vida es Cristo. Él es tu vida. Él es la fuente de tu vida. Vuelve al primer amor para que el Señor no tenga que quitar la luz del candelabro que hay delante de ti. Hay muchos que se secaron en el camino. Y dice el Señor que fuera de Él nada podemos hacer. Vuelve, injértate otra vez con el Señor. Búscalo, busca su agua, busca su palabra, busca oír su voz, busca tu comunión con Él. Vuelve a Él, vuelve a Él, vuelve a Él. Hay muchos que han perdido la paz porque están lejos del Señor. Pero Dios hoy quiere volverte a casa, quiere estar contigo. El Señor te extraña. El Señor extraña a muchos de los que están aquí. Extraña oír su voz. Extraña oír cómo le cantábamos. Extraña oír cómo le decíamos que lo amábamos. Dios te está esperando. Dios te está esperando en este lugar secreto. Ve a los brazos del Padre. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar esta mañana. Ve a casa. Ve a donde el Padre, porque Él te quiere perdonar, limpiar con su sangre y decirte: hijo, todo va a estar bien. Te devuelvo tus vestiduras blancas de justicia, tu calzado de santidad, tu anillo de linaje santo. Eres un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Vamos a adorar al Señor en santidad, en santidad. Límpianos, Señor. Tu nombre es poderoso, Tu nombre es poderoso. tu nombre es poderoso.